Aprovechando que estaba hablando de teocracias, voy a dedicar este tercer bloque a la religión. Creo que nunca he hablado de religión en estos videoblogs que empecé cuando la pandemia, o la he tocado tangencialmente. Bueno, quiero hablar de ello, no para decir nada así revolucionario, pero bueno, creo que puedo dar un punto de vista interesante. Voy a hacer una revelación, entre comillas, como dicen los estadounidenses, un disclosure. O sea, simplemente voy a aclarar mi postura en el tema religioso y luego voy a desarrollar unas reflexiones. Mi postura es que yo soy ateo o agnóstico, que son términos casi intercambiables. Quiere decir que no pienso que exista una deidad que se preocupe de la vida de cada ser vivo individualmente. Si me voy más a mi lado más agnóstico, puedo creer que existe un ente superior, pero que es indetectable o que es demasiado ajeno a nosotros como para tener una relación significativa y personal con él. Es que ese es uno de los problemas de las religiones, que siempre intentan establecer una relación personal con la deidad. En general, bueno, hay religiones ya más alejadas de eso, como es el shintoísmo japonés, que es una religión animista. No la he estudiado a fondo, pero viene a decir que todo tiene un espíritu, tanto las personas como la naturaleza, los animales y los objetos incluso. Y el budismo, bueno, pues es otro rollo, diferente al islam y al cristianismo. No tengo muy claro si Buda es una deidad en el budismo. No me interesa especialmente, porque hasta donde yo sé, quiero decir, no me interesa esa religión en especial, porque hasta donde yo sé, lo que predica es el desapego al deseo, cosa que es radicalmente opuesta a la naturaleza humana. El ser humano es deseo, desde el deseo sexual al deseo de vivir y de supervivencia, que es el instinto primario de cualquier pichejo que se mueva, incluso de alguno que no se mueve. Pero bueno, entonces como confieso mi ignorancia sobre el budismo, me voy a centrar en lo que me es más familiar, que son las religiones monoteístas, tanto de Oriente como de Occidente. China es un caso curioso porque es un estado oficialmente laico, pero es la cuna del budismo y hay muchos monasterios ahí. Bueno, existe, es una realidad que está ahí, aunque el Estado no tiene confesión ni teóricamente apoya a la religión porque pues, son comunistas a nivel teórico, luego pues tienen una economía capitalista. Bueno, tema religión. Yo no soy antirreligioso porque eso sería ser antihumano. Todas las civilizaciones han tenido una religión, no ha existido una civilización atea, ninguna. Ninguna. Entonces, por más que yo no sea creyente, no puedo ser antirreligioso porque es como ser anticivilización. ¿Cuál fue la primera civilización? Los asirios, quizá. Los sumerios. Esos, esos pueblos de la zona de la que hablábamos antes, del Medio Oriente, que estaban más avanzados entonces que ahora. Que por cierto, los sumerios, si no estoy mal, están en lo que hoy es Irak. Y Saddam Hussein quiso reconstruir Babilonia y cosas de estas.
las ciudades de ese imperio o recrearlas más que reconstruirlas, y eso era muy bonito. Es que Saddam, hablando claro y sinceramente, habría que haberlo dejado ahí. Cualquier gobernante no islámico en Medio Oriente hay que dejarlo ahí. Llámese Shah de Persia, Gaddafi o Saddam Hussein. Es que, o Assad, el de Siria, siempre son mejor que la puta alternativa islámica. Y es así. Es la puta realidad. A ver quién tiene los cojones de oponerse a esto. Desmentírmelo. Yo no soy antirreligioso, pero sí pienso que la religión nos aleja de verdades esenciales. A veces nos acerca, claro. O sea, la religión durante mucho tiempo fue lo mismo que la filosofía. Esto lo dice Jesús G. Maestro, el filólogo este tan gracioso gallego. Que antes la ciencia y la filosofía se confundían con la religión, porque eran la misma cosa. Pero luego la ciencia se desarrolló por su lado y dejó un poco obsoleta la religión. Y ahora es gracioso porque la ciencia se ha convertido en religión a su vez. Hay una religión científica. Lo que pasa es que igual que ocurre con las religiones, hay muchas formas de interpretar la ciencia. La ciencia no es algo único porque no quieren los científicos. Los científicos no se ciñen al método científico, valga la redundancia, no van al hecho duro, al hard fact. Porque si lo hicieran todo sería muy sencillo, dirían, bueno, pues la longitud de onda de la luz visible es tal, por decir algo. Eso es un hecho incontrovertible. Y 1 metro son 100 centímetros. No hay tu tía, eso no hay quien lo cambie. Y 2 más 2 son 4. Pero como ya empezamos a meter en ese saco de la supuesta ciencia a cosas muy interpretables, como es la climatología, la virología, pues un científico con muchas credenciales te puede decir que los encierros de la pandemia fueron maravillosos, fueron muy eficientes, y otro con las mismas o mejores credenciales te va a decir que no sirvieron de nada. Y los dos tienen sus intereses, pero probablemente el primero tiene más intereses ocultos que el segundo. No digamos ya ciencias como la psicología, sociología, bueno, es un batiburrillo eso. Sobre todo lo de la climatología, pues es política al 99%, es alucinante. Es una ciencia que debería hablarte de cómo funciona la atmósfera, las corrientes y tal. Bueno, debería ser una ciencia muy inocua. Pues mira, yo te explico cómo funciona un huracán. Eso es por las corrientes frías y calientes de agua y de aire que se producen en el Caribe. Eso es un huracán. Vale, genial. Y estas zonas del planeta son más secas por esto y estas son más húmedas por lo otro. Y plantar árboles es útil o no es útil, yo qué sé. 1000 cosas. Pero no. O sea, un climatólogo es un tío que se dedica a anunciarte el fin del mundo. Por la actividad industrial, nada menos. No porque nos vamos a salir de la órbita, va a caer un meteorito. No. Las fábricas de chicles y de bragas son las que van a acabar con el planeta. Echando humo a la atmósfera, ya ves tú. Lo difícil que fue que se creara la vida en la Tierra, y fue principalmente a que tiene muchos sistemas redundantes. Es un sistema inimaginablemente robusto la vida, que surgió aquí porque se daban muchas condiciones favorables. Una vez que ha surgido, va a seguir hasta el final de los tiempos, que es hasta que el Sol se expanda. Pero no, estos te dicen que por poner 4 o 5 fábricas de más puedes destruir todo eso, o por tirar bolsas de plástico al mar, tócate los huevos. Es que no entienden los ecosistemas, o no los quieren entender. Es una cosa muy parecida.
Entonces, y me perdonáis por el circunloquio, pero es importante. La religión y la ciencia eran lo mismo. Y por eso la religión nos enseñaba, o sea, nos ayudaba a entender la realidad en ciertos aspectos. Y nos daba unas directrices morales, los mandamientos, igual que existen ahora los mandamientos progres, pues antes existían los mandamientos del Antiguo Testamento. No matarás, no fornicarás, eso lo estamos cumpliendo muy bien, no fornicarás. Algunos lo cumplen muy bien. No robarás, todo esto. Pero llegamos a un punto en que alcanzamos un conocimiento bastante razonable del mundo natural. Y entonces nos alejamos de lo sobrenatural, de lo que era superstición. Y ahí es donde la humanidad empezó un camino hacia el poder entender mejor el cosmos, más allá de esta concepción supersticiosa, y entenderse mejor a sí misma. Pero estamos muy al principio de ese camino. Y pienso que lo principal que debe saber un ser humano de sí mismo es que tiene un origen. Un día nace, llega al mundo, a la conciencia, y un día desaparece el individuo. Y creo que es muy difícil argumentar en contra de esto. Es interminable. Naces y te mueres. Pero precisamente la principal premisa de la religión es que esto no es verdad. Que no te mueres. Que vas a vivir eternamente. Bueno, esto se defiende a través de la existencia del alma. Es un concepto bonito, interesante, pero bastante tenue, bastante poco anclado en los hechos. ¿Por qué lo digo? Porque hasta donde alcanzamos a entender, nuestra conciencia, nuestro ser, lo que somos a nivel espiritual y mental, tiene un soporte físico, que es lo que hay aquí arriba. Un órgano que se llama cerebro, que tiene un sistema nervioso increíblemente complejo, y eso es lo que contiene nuestra realidad, o sea, nuestra personalidad. Y yo admito que es muy bonito pensar que existe un alma quizá anterior a tu nacimiento y posterior a tu muerte, y que eso es tu identidad y que eso existe en un continuo eterno. Bueno, como concepto es hermoso y yo entiendo que alguien lo quiera defender. Pero la realidad es que cuando nuestro sistema nervioso falla, cosa que ocurre con relativa frecuencia, nuestra personalidad se desmorona. ¿Y qué es un enfermo mental? Una persona cuyo sistema nervioso está averiado. Un esquizofrénico, un autista, un maníaco depresivo, un retrasado mental. Son personas cuyo cerebro no está funcionando bien. Y esa es su personalidad. Y el gran salto de fe que te pide la religión es decir que cuando no existe tu cerebro ni tu sistema nervioso, que es lo que ha contenido tu personalidad desde que existes, eso va a seguir en la eternidad sin necesidad siquiera de un espacio físico. Están en lo que llama el más allá o el cielo. Hombre, el papel lo aguanta todo, pero lo que nosotros podemos percibir es un espacio físico que se llama universo. Difícil de entender en sus límites,
pero se piensa que tiene unos confines físicos y temporales. Pues es verdad que es a veces difícil de abarcar con la mente, pero diría yo que existe un consenso en que para que algo exista tiene que ocupar un espacio físico, donde sea del universo. ¿Y dónde están las almas de los muertos? No se sabe, es que no. Todo es esotérico, todo es teórico, imaginado. Además son doctrinas que ni siquiera se han transmitido directamente así, sino que han evolucionado mucho mientras avanzaba la teología y tal. Bueno, pues el concepto de vida después de la muerte no es contemporáneo de Jesús de Nazaret, ni mucho menos. El concepto que tenían los primeros cristianos era el de los judíos, que tú te mueres y permaneces enterrado en la tierra, un cadáver así, un muerto. Y luego llega el final de los tiempos y se levantan todos los muertos de la tierra, pero literalmente, físicamente, como los zombies. Todos los muertos de toda la historia se levantan y se produce el día del juicio final. Es un concepto con el que cualquier cristiano está familiarizado. Un día del juicio final, en el cual Dios juzga y separa a los justos de los injustos. Y los justos viven con Él para siempre en el reino de Dios y los injustos ya mueren para siempre. Y eso siguió varios siglos, hasta que la iglesia dijo, no, después de morir te vas al cielo con Dios. Pero es que como eso tenemos actas de los concilios y demás, es que sabemos en qué año empieza eso. Y la única forma de defender que eso es verdad es que está inspirado por Dios, pero eso sí que es un gran acto de fe. Está claro que la única especie cochecitos o motonetos. Está claro que la única especie autoconsciente que existe en el universo que sepamos, que es el hombre, tiene la gran carga de saber que va a morir. Es muy horrible saber que naces, disfrutar la vida, sentir que estar vivo es algo bueno y saber que tu tiempo va a terminar más pronto que tarde. Y hasta ahora, hasta el año 2024 de la era cristiana, no parece haber ninguna religión que nos ayude a lidiar con ese hecho desde la verdad. Solo nos ofrecen consuelos bastante ficticios. Es absolutamente respetable el cristianismo y el islam hasta cierto punto. Ese concepto de, no, es que cuando te mueres sigues viviendo forever. Pero presenta muchos problemas ese concepto. Vives, como digo, ¿en qué espacio? ¿Vives como un individuo o como una colectividad? ¿Mantienes tus relaciones personales anteriores o no? Y si las mantienes, ¿qué sentido tiene eso? ¿Una realidad incorpórea o es corpórea? ¿Qué pruebas tenemos de eso? ¿Qué evidencias? ¿Alguien ha vuelto de la muerte? ¿Hemos visto a alguien? Es fantasía, es fantasía. Es un argumento clásico de la religión, es que eso se percibe, se siente, es un instinto, no se sabe racionalmente, sino que se siente así, pero hay gente que siente que es mujer siendo hombre, otros que son gatos. Es que eso no tiene ningún peso argumental, no tiene el menor peso, lo siento. Es que yo percibo que mi alma es algo muy valioso y que no va a desaparecer ya, ¿no?
Pues hasta el tipo más miserable de la historia seguro que percibía eso. Mm, Creo que nuestro triste destino es desaparecer como individuos y que podría haber una religión que nos ayudara a aceptar eso, o una forma de espiritualidad. Pero creo que es uno de los mayores signos de madurez que puede haber aceptar tu mortalidad, tu desaparición, tu insignificancia. Están de cumpleaños ahí. Así le queda un año menos para morir. Eh, pero el hecho es que desaparecemos solo individualmente, no como especie. Creo que por eso nos reproducimos tanto, para garantizar una pervivencia. Lo que queda son los hijos y los nietos y todas las generaciones que vienen después. Esa es nuestra única forma de pervivir y hay una conciencia colectiva. Nosotros bebemos del conocimiento de los prehistóricos. Mucho de lo que ellos sabían ha llegado hasta nosotros, tanto en conocimientos técnicos como en rasgos culturales, como en genes, por supuesto, como en rasgos psicológicos. Esa es la pervivencia, pero tú pensar que vas a vivir por secula seculorum, por tu cara bonita, me parece una fantasía de consuelo. Entonces, sería bueno que la civilización llegara a un estado post-religioso. Pienso, es mi humilde opinión. Y que desde pequeños nos enseñaran a aceptar esa mortalidad. Ese hecho que hace la vida preciosa también. Única y preciosa. Pues tienes una serie de años en el mundo y tienes que aprovecharlos. Y tienes la oportunidad de dejar una huella a los que van detrás de ti. Los que van detrás de ti podrán dejar una huella a los siguientes. Todo lo demás, bueno, pues sí, es muy defendible. Yo entiendo que el alma, que la conciencia humana es algo en realidad inexplicable. Es cierto que hay cosas que no. Es muy difícil de asir desde el puro raciocinio. Para mí siempre han sido principalmente dos hechos, los más incomprensibles de los que hay en la naturaleza. Primero, el pasar de la materia inerte a la vida. Es una cosa absolutamente asombrosa, ¿no? Pasar de, digamos, agua, barro, electricidad, no sé, materia orgánica por ahí desperdigada a seres vivos. Es una categoría absolutamente distinta de existencia, seres vivos que se reproducen, que son entes autónomos, aunque sea una bacteria, un microbio. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar lo inerte a estar vivo? Ahí se tiene un argumento fuerte en la religión. Puede decir, es que hay algo superior que ha insuflado la chispa de la vida. Y el segundo hecho inexplicable es pasar del ser inconsciente e instintivo al ser consciente, al humano. O sea, pasar de un gato o un buey que solo se mueven por su instinto, aunque tienen sentimientos muy básicos, pero los tienen. Tienen sentimientos, sobre todo de supervivencia y de afecto a su prole, pasar de eso a la conciencia, que la conciencia significa entender que existes, mirarte, igual que yo estoy mirando a la cámara y decir, existo, soy, así tal cual, pienso, luego existo, ¿no? Descartes. Que conste que yo de filosofía sé muy poquito, es muy denso eso. Eso también es casi inexplicable, ¿no? Pasar del ser irracional, del animal, al humano, que se mira y entiende el mundo.
dentro de nuestras limitaciones, claro, pero lo entendemos a un nivel bastante avanzado. O sea, sabemos lo que es la física, sabemos que las luces del cielo son eh, grandes masas de gas ahí ardiendo durante milenios. Eso lo sabía también el jabalí del Rey León, ¿no? Eh, entendemos muchas cosas. Y de nuevo ahí la religión tiene un argumento, puede decir, es que Dios te ha dado la inteligencia. Bueno, es posible. Pero si Dios existe, no creo que le importen los 8.000 millones de personas que están en el mundo ahora, 7.500. No es que una mente omnisciente no pueda ocuparse de 7.500 millones de individuos, sino que realmente no hay ninguna evidencia de que nuestro sufrimiento le importe. Porque el sufrimiento es lo más democrático que hay, está en todas partes. Y es demasiado cruel. Si existe un Dios es absolutamente indiferente. Absolutamente. Le da igual que nos vaya bien, que nos vaya mal, que lloremos, que riamos, que nos enfermemos, le importa un huevo. O sea, que a la hora de la verdad es como si no existiera. O quizá es una mente cruel que juega con nosotros. Y sí sabe hasta el último detalle de lo que nos ocurre, pero está ahí riéndose en su esfera existencial. En fin, si existe ese tipo de ser, no creo que yo pueda interactuar con él significativamente. Siento que hay una serie de cosas que son de ley natural. También tenemos instinto como los animales irracionales y es bueno seguirlos. Pero más allá de eso, sí, se percibe como un orden natural de las cosas y una justicia. Pero no creo que convenga mezclar eso con la religión. En fin, creo que es perfectamente posible actuar como si Dios no existiera, aunque exista. ¿Quién sabe? Pero a efectos prácticos, lo único que nos debe importar es actuar en función de ese derecho natural o justicia natural. Pues esas cosas básicas que sí que se interseccionan con el Antiguo Testamento, no matarás. Pues yo creo que cualquiera entiende que privar a alguien de la vida está mal y no es algo religioso. O que reproducirse y tener prole está bien, y amar a una mujer o a un hombre y crear un futuro juntos, eso está bien. Y esto del ecologismo está bien a un nivel normal de cuidar tu entorno, vivir en un entorno sano y limpio, no sé, cosas de esas. Pero la religión, tal como nos ha llegado, está demasiado codificada, es demasiado humana. Ese es su problema, es demasiado humana, demasiado política. Y lo que está demasiado codificado se aleja de la experiencia espiritual primaria. Entonces sí, ese es mi mensaje súper importante y trascendente. Debemos aceptar nuestra mortalidad. Nos vamos a morir. Y aceptar ese hecho y vivir la vida intentando aprovecharla al máximo sin ser hedonistas, sino vivir significativamente hasta ese momento de nuestra marcha, es muy importante. Ese es el bloque de religión.